Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva.
puedes calmar mi tormenta. Con solo hablar alejas la oscuridad. Al sentirte, Dios, yo siento el cielo en la tierra. Al sentirte, Dios, mis ojos se abren y ven, tan solo puedo creer. No hay nada que no pueda hacer. Las montañas Él puede mover. Alaba al que tiene el poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Con solo hablar puede sanar mis heridas. Con solo hablar me hace soñar otra vez. Al sentirte, Dios, yo siento el cielo en la tierra. Al sentirte, Dios, mis ojos se abren y ven, tan solo puedo creer. No hay nada que no pueda hacer. Las montañas Él puede mover. Alaba al que tiene el poder. No hay nada que no pueda hacer. Oh, no hay nada que no pueda hacer. Las montañas Él puede mover. Alaba al que tiene el poder. No hay nada que no pueda hacer. Y con nuestras manos arriba vamos a declarar que dependemos de Él, que creemos en sus maravillas, que creemos en su poder, que creemos que nada es imposible para Él. Nuestras manos arriba, Señor, como iglesia, son una actitud de reconocimiento de que dependemos de aquel que lo ha hecho todo, de aquel que lo consumó todo en esa cruz, Señor. Consumado fue. Tú venciste, Jesús. Y eso declaramos hoy. Yo creeré cuán grande es Él. No hay poder como el poder de Cristo. Tengamos fe, creamos que no hay poder como el poder de Cristo. Yo creeré cuán grande es Él. No hay poder como el poder de Cristo. Tengamos fe, creamos que no hay poder como el poder de Cristo. Yo creeré cuán grande es Él. No hay poder como el poder de Cristo. Tengamos fe, creamos que no hay poder como tu poder. No hay nada que no pueda hacer. Las montañas se pueden
Bendiciones, y como diría el apóstol Pablo, gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo. Y puedo decir, sin lugar a dudas ni equivocaciones, que Dios, a través de su palabra, no obliga al creyente a hacer algo o a seguir el camino que Él ha trazado, o a seguir el estilo de vida que el Señor ha revelado en su palabra. Simplemente a través de ella, de las Sagradas Escrituras, nos persuade a esas cosas. Por eso, al no ser una obligación, el ser humano está en la capacidad de creer o no creer, y asimismo de obedecer o no obedecer. Pero, y por cuanto todos pecamos, necesitamos ser persuadidos al perdón. Y pues hoy vamos a estudiar algo que nos dice el apóstol Pablo en la carta que le envió a su amigo Filemón. Y si miramos esta carta pues tiene varios tópicos, o nos enseña sobre varios aspectos, asuntos. Nos habla acerca de la alabanza, acerca de la intercesión, acerca del perdón. Nos habla también acerca del poder transformador del Evangelio, pero también nos habla acerca de la persuasión. Y así como les acabo de decir, por cuanto todos pecamos, pues todos necesitamos ser persuadidos al perdón. Y esta carta nos enseña acerca de esa persuasión que Pablo le hace a su amigo Filemón hacia el perdón. Y podemos decir algo acerca de la persuasión. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Es decir, que el verbo persuadir significa conseguir mediante las palabras, los sentimientos o el razonamiento que una persona actúe o haga algo que tú desees en una situación y un momento determinado. Es decir, busca el cambio de manera de pensar con razones consistentes y lógicas. Por ejemplo, nosotros, los creyentes, podemos edificar sobre la base de las Sagradas Escrituras y emplear la persuasión para convencer a otras personas acerca de la verdad bíblica, acerca de lo que es el Evangelio. Y la persuasión pues es una característica del apóstol Pablo, y así nos lo hace ver la palabra de Dios en el libro de Hechos. Sobre todo nos habla acerca de eso, las personas con las que él trató. El platero Demetrio dijo en una ocasión, en Hechos 19:26, dice: pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y ante rey Agripa, si recordamos, él estuvo allí ante rey Agripa, y después de presentar su defensa a Pablo, este rey le dijo en Hechos 26:28: entonces Agripa II le dijo a Pablo: en poco tiempo
me persuadirás a que me haga cristiano, o como dicen otras versiones, por poco me persuades a ser cristiano. Asimismo, Pablo, a través de esta pequeña carta que le envía a su amigo Filemón y su colaborador, busca persuadirlo ¿a qué? A que perdone y reciba a Onésimo, que antes era su esclavo, y pues que ahora lo reciba como su hermano en Cristo. Y esta carta, pues en los primeros 3 versículos encontramos la salutación o el saludo, una breve introducción de la misma, y nos indica quién la escribe y pues cuáles son los destinatarios. Luego viene el desarrollo de la carta, o el cuerpo de la carta, que va del versículo 4 al 21, y pues es allí donde pues nos centramos para poder ver cómo toca o cómo busca Pablo persuadir a su amigo acerca de lo que él considera que debe hacer. Y en primer lugar, como es costumbre también en las cartas del apóstol Pablo, empieza con acción de gracias. Esa es una característica de las cartas de él, comenzar con esta acción de gracias. Y por ejemplo, así lo vemos también en la carta a los Romanos. Nos dice Romanos 1:8: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se da a conocer, se habla de su fe. Y asimismo también en esta carta comienza dando gracias a Dios por el testimonio del amor y de la fe que habita en Filemón. Nos dice Filemón, versículos 4 al 7: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, el Mesías. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo comienza esa persuasión hacia Filemón, exaltando esas 2 virtudes cristianas que hay en Filemón: la fe y el amor. Y esto pues nos enseña que nuestra actitud hacia Dios incide en nuestra actitud y en nuestro actuar, pues cómo actuamos hacia las personas que nos rodean. Podríamos entonces decir que el amor hacia nuestros hermanos tiene su raíz, y siempre la debe tener, en la fe dirigida hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor se demostraba en la buena voluntad que tenía Filemón para compartir con su comunidad, y eso es lo que nos hace ver en estos versículos: porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Es lo que le dice Pablo. Y pues a esto es que de esto es que se vale Pablo para persuadir a su amigo Filemón. Y lo que persigue Pablo es que igualmente demuestre Filemón esa misma actitud generosa y al mismo tiempo el carácter genuino de su fe, pues mostrando misericordia también para con Onésimo. Y luego viene pues la exhortación de ya los versículos 8 al 21, como busca también estas otras formas de persuasión que hace Pablo.
La exhortación es otra arma para persuadir, y Pablo exhorta a Filemón valiéndose de su poder o de su autoridad como apóstol y como padre espiritual que es para Filemón. Los versículos 8 y 9 nos dicen: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo insinúa que por su autoridad apostólica y pues por esa relación que tiene él con Filemón como padre espiritual, puede pedirle a Filemón lo que moralmente conviene, lo que conviene hacer en este caso. Y es como si Pablo le estuviera diciendo: tengo el derecho de hablarte de esta forma para pedirte algo, que hagas o actúes de X forma. Sin embargo, dice que no lo hace sobre esa base, no lo hace sobre la base de su autoridad apostólica o como padre espiritual, sino que habla como un amigo que suplica en favor de otro amigo. Y claro, pues si bien esto nos lo dice Pablo, podemos decir también que Pablo no excluye completamente esa apelación a su autoridad apostólica y a su autoridad como padre espiritual, porque si así fuera, pues ni siquiera lo hubiera nombrado. Pero, y además en el versículo 19 también recalca esa autoridad. Nos dice en el versículo 19: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Y eso claramente es haciendo alusión también a esa autoridad como padre espiritual que tiene Pablo sobre Filemón. Pero la referencia a la autoridad, Pablo la quiere pasar por encima, es decir, no la quiere exaltar tanto, que no sea esa el principal motivo que lo mueve, sino quiere exaltar más y enfocarse más en ese amor que tiene él ya como creyente y ese amor que se debe tener como hermanos. Es ese amor en Cristo o ese amor de Cristo que todos nosotros como creyentes tenemos, y pues ellos como hermanos que ahora son, pues ese amor que los involucra a todos los actores de esta carta en esta determinada situación. ¿Y cómo lo hace Pablo? Pues a través de un ruego o una súplica. Lo vemos en los versículos 10 y 11. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Entonces, en amor, Pablo hace esa súplica a Filemón por Onésimo, que pues también es un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo también con estas palabras de inútil y útil, pues resalta también ese poder transformador que tiene el Evangelio, y las usa pues para también exhortar y pues persuadir a su amigo acerca de ese amor hacia Onésimo que debe tener.
Y el comentario bíblico Mundo Hispano nos resalta ese poder transformador del Evangelio con estas palabras, diciendo lo siguiente, abro comillas: en el tiempo pasado, Onésimo había sido inútil a Filemón, había sucumbido a la influencia del pecado y al final de cuentas actuó en contra de sus propios intereses. Al convertirse, Onésimo se constituyó en una persona útil. Desapareció su inutilidad, fue transformado por la gracia de Dios. La deshonestidad, el egoísmo, la falsedad, vicios comunes en los esclavos fueron quitados por el poder de la verdad, de la verdadera libertad. Cuando un pecador se arrepiente, su vida es transformada por el poder de Dios. Después de haber sido una persona inútil para sí mismo y para los demás, llega a ser de bendición para otros, cierro comillas. Y eso es lo que quiere resaltar y valerse Pablo para persuadir a Filemón acerca de Onésimo, que en otro tiempo, cuando no era conocedor de Cristo y de su evangelio, pues les era inútil hasta para sí mismo, pero ahora, gracias al poder transformador del evangelio, es una persona útil para sí mismo y para ellos dos, para Pablo y Filemón. Y luego pues Pablo busca persuadir a Filemón también a través de motivaciones de bondad. En los versículos 12 al 14 nos dice: y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Sin lugar a dudas, con estas palabras, pues Pablo busca apaciguar esa ira de Filemón hacia su esclavo, y pues le hace ver que si rehúsa perdonar a su esclavo, es como si rehusara recibir también al mismo Pablo. Pablo habla de sus deseos, de querer retener a Onésimo, porque pues le sirve en sus prisiones. Sin embargo, pues conforme a la justicia, no es Pablo quien debe decidir respecto a ese futuro, a ese porvenir de Onésimo, sino Filemón, pues a quien en últimas pertenece Onésimo por ser su esclavo. Además, pues para que no pareciera que se quedaba Pablo con algo que le pertenecía a Filemón, pues era su esclavo, y pues así pues lo perjudicaría. Y además porque la ley romana imponía graves castigos para los que recibían a un esclavo fugitivo, y pues Onésimo era un esclavo fugitivo. Entonces, en esa medida, Pablo acude a la bondad de Filemón, y que sea Filemón en últimas quien decide el porvenir de Onésimo. Y para que no lo reciba o no lo perdone simplemente por obligación, por el mandato de Pablo, sino que sea una decisión verdadera de Filemón. Le deja esa decisión a él, y pues le hace la súplica en amor para no pisotear los derechos de Filemón. Continuando con los versículos 15 y 16 nos dice: porque quizás
por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y Pablo, pues con esto lo que pudo haber sugerido es que Dios permitió esa situación, es decir, que Onésimo se fugara de él, simplemente para que hubiera un mejor resultado, pues para todos, en especial para Onésimo, de poder encontrar la verdad del Evangelio, pero pues también para que Filemón pues tuviera ese amor y esa fe, creyera y recibiera nuevamente a Onésimo ya de otra forma. Y como nos dice Romanos 8:28, nos dice que y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces Pablo exhorta a Filemón para que viera la situación de esa manera, es decir, que Dios fue quien permitió toda esa situación, simplemente para que ya no viera a Onésimo como su esclavo, sino como un hermano en Cristo, pues en realidad ya era un hermano en Cristo. Onésimo había sido transformado por su fe en el Señor Jesucristo gracias a la labor de Pablo, y él por su propia voluntad también estuvo dispuesto a volver hacia Filemón, a volver a Filemón, independientemente pues del resultado que o las consecuencias que tuvieran. Sin embargo, pues por esto le escribe la carta Pablo a Filemón para persuadirlo de que lo reciba ya como no como un esclavo, sino como su hermano en Cristo y en el amor de Cristo. El versículo 17 dice: si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Entonces Pablo intercede por Onésimo como si fuera él mismo, y pues sabemos que el cristianismo nos enseña esa igualdad de personas. El Evangelio considera a todos por igual, y pues de acuerdo con esta carta pues no hay diferencia ni de rango, ni de clase social, ni por lo que se tiene, ni por riqueza, ni por pobreza. Así lo expresa Gálatas 3:28 también, ¿no? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y Pablo también acude a la imputación de la deuda. Entonces busca persuadir a Filemón a través de esta doctrina, que para nosotros también es una doctrina, la imputación de la deuda. En los versículos 18 y 19 dice: y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Y eso de cárgalo a mi cuenta es la imputación. ¿Qué es la imputación? Pues atribuir a uno lo que le pertenece a otro. La deuda de Onésimo es imputada a Pablo por el amor que le tiene. Y para nosotros la imputación es una doctrina básica. Nosotros la tenemos como la imputación del pecado,
Y pues esta imputación tiene 3 pasos. El pecado de Adán le ha sido imputado al hombre. El pecado o los pecados del hombre le son imputados a Cristo. Y la justicia personal o la obediencia de Cristo es atribuida al creyente. Vemos entonces a Pablo intercediendo ante Filemón por un pecador arrepentido. ¿Sí? Es Onésimo, el pecador arrepentido, y pues aquí nos refleja Pablo cómo Jesús intercede por nosotros ante el Padre, contra el cual todos hemos pecado. El apóstol Pablo está dispuesto a que le sea imputada la deuda de Onésimo a sí mismo y a pagarla, tal como hizo Jesús con nosotros, con la humanidad. A él le fueron imputados nuestros pecados y él los asumió como suyos, como propios, y pagó la deuda ante su Padre, ante Dios, deuda que nosotros no hubiéramos podido pagar. Él la pagó allí en la cruz, derramando su sangre por todos nosotros. Y Pablo pues imita en cierta forma esta imputación, este rescate de Onésimo al imputarse esa deuda a sí mismo. Y Juan 15:13 nos dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo por Filemón, por Onésimo ante Filemón. Y por último tenemos que Pablo persuade a Filemón a través de la confianza que tiene en él. Filemón, versículos 20 y 21 nos dice: sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Pablo cierra esta exhortación hacia Filemón con el ánimo de persuadir a Filemón, pues a que reciba a Onésimo, y pues ahora lo hace exaltando esa obediencia que tiene Filemón. Y la obediencia a la que Pablo hace referencia no es a esa obediencia a las palabras de Pablo, a esa obediencia que quizás Pablo quiera decirle como autoridad apostólica y como padre espiritual, sino a esa obediencia al Evangelio, a esa obediencia a su ser ya como transformado, como cambiado, como renacido, a esa obediencia que nosotros como cristianos pues debemos tener. Es atender lo que el Evangelio nos habla. Lo que el Evangelio dice es pues que debemos amar a nuestros enemigos, si lo consideraba enemigo, pero pues como comunidad de la fe, pues amarnos unos a otros y perdonarnos, sea cualquiera que sea el pecado que se haya cometido. Entonces Pablo busca esa obediencia de Filemón en el Evangelio y pues como persona transformada, y hace esta petición para que reciba a Onésimo y pues lo reciba ya no como su esclavo, sino como su hermano en Cristo. Y eso es lo que nos habla esta carta,
acerca de esa, nos hace la reflexión acerca de esa persuasión a la que debemos llegar nosotros, o de la que también nosotros debemos hacer uso cuando predicamos la palabra. Nosotros no somos llamados a obligar a una persona a aceptar el Evangelio, a que llegue a Cristo, pero sí somos llamados a persuadir a las personas acerca de la verdad bíblica. El resto de la obra lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros con nuestras palabras debemos persuadir a aquellas personas que Dios coloca en nuestro camino a que conozcan las verdades bíblicas y pues acepten a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos entender acerca de lo que es tu evangelio, la persuasión, Señor, a la que somos llamados, así como Pablo persuade a su amigo Filemón a que en amor y en obediencia a tu palabra, en obediencia a la fe, perdone y acepte a Onésimo, quien es su esclavo, y lo reciba ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, Señor. Nosotros también, Señor, estamos llamados a ser persuasivos, a tener esa arma, Señor, en nuestro deseo de evangelizar, Señor, en nuestro deseo de llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a encontrar esa forma persuasiva para declarar las verdades, los principios, lo fundamental de tu mensaje, de tu evangelio, de tu palabra, Señor, para que aquellas personas que nos escuchan, Señor, igualmente entiendan quién eres tú y qué deseas de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Levantamos nuestra alabanza.